Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Miércoles de debate parlamentario, a un día del debate de presupuestos generales para el año 2019 en el Parlamento de Navarra. Pero hoy traemos al programa un asunto que sigue estando de actualidad. El fin de semana hubo protestas en Pamplona contra el programa de educación afectivo-sexual de los alumnos en nuestra comunidad, el conocido como Escolae. Hoy nos planteamos si la educación solo corresponde a las familias y no al gobierno. ¿Cuál es la postura de los diferentes partidos en torno a este programa? Que hay partidos que consideran debe ser obligatorio en todos los centros y otros que no debe ser obligatorio. Hoy hablamos de este asunto y también recibimos en nuestro programa al conocido autor, psicólogo, autor del arte de no amargarse la vida y de nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices. Hoy recibimos aquí a Rafael Santandreu. Son estos algunos de los temas que pretendemos abordar a lo largo de nuestro programa de hoy. Comenzamos. La filosofía propia de las personas más fuertes y felices. Damos ya la bienvenida a los señores parlamentarios que hoy nos acompañan en representación de Geroa Bai. Koldo Martínez, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias, señor Martínez, por acompañarnos. Encantado de estar aquí. También con nosotros en representación de Podemos Orain Bai, Miquel Will. ¿Qué tal, Miquel? Bienvenido, muy buenas noches. Gabón en mañana. Señor Will, gracias. Gabón, muy buenas noches. También para el representante socialista, Carlos Jimeno. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. ¿Qué Señor tal? Jimeno, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos casi, ¿verdad?, comenzando el programa, pero pensando en las Navidades, que habrá descanso de debate parlamentario. Señor Sayas, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, encarando ya la recta final de este tiempo político, pero los temas como el programa Escolae siguen llegando al Parlamento. Hoy hemos escuchado a responsables de salud pública y responsables políticos también hablar de este programa afectivo sexual en las aulas. Lo recordamos. Defienden la educación afectivo-sexual en los colegios desde la evidencia científica. Desde Salud apuestan por normalizar la salud sexual tanto en los centros sanitarios como en la escuela. Porque es ciencia, no es creencia, y tampoco creemos que ahí el debate político pueda ser útil si no ayuda a la corresponsabilidad. Consideran que los datos son alarmantes, ya que casi un 40% de los jóvenes admiten no recibir información sobre este campo y casi un 20% la consigue por medio de Internet. Y el 98% reciben información burda, sin filtrar, a través de medios de comunicación desde edades tempranísimas. Por lo que desde Salud colaboran con el Departamento de Educación en la normalización de la salud sexual ya desde los años 90. Y para ello la herramienta con la que actualmente se cuenta es Escolae. El Instituto de Salud Pública se encarga del eje 4 de este programa, el relacionado con la sexualidad y el buen trato, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Que no dice al alumnado cómo tiene que ser ni lo que tiene que hacer, sino que promueve la reflexión, la autoexploración y el apoyo a la toma personal de decisión. Aunque con puntos de vista y enfoques diferentes, los partidos políticos consideran necesario abordar la salud sexual desde los colegios. Defendemos el deber de hacer realidad la mejor educación, la mejor formación para los niños y niñas, en concreto en nuestra comunidad, basada en la ciencia. Si la salud sexual es una parte de la salud de las personas, pues efectivamente creo que se han dado pasos y se están dando pasos en ese ámbito, pero creo que todavía queda mucho por recorrer. Sí estamos de acuerdo en la necesidad de una educación sexual en las escuelas. Sí estamos de acuerdo con la educación afectivo-sexual que cuente con la opinión de las familias. El Instituto de Salud Pública cuenta para ello con profesionales formados y solventes, que siguen las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.
sí a la educación sexual, lo hemos escuchado en diferentes voces, pero los puntos de vista son muy distintos, señor Martínez. ¿Cuál es la postura real del Gobierno y cómo se comprende toda esta decisión de salir a las calles y reprochar en este sentido la política que plantea el Gobierno al que pertenece? Bueno, evidentemente yo no soy la persona más indicada para hablar de por qué algunos padres y madres han decidido salir a la calle. Tampoco soy para protestar por este programa, que nosotros consideramos un programa excelente. Tampoco soy quien para hablar, para decir por qué algunos partidos de la oposición, en concreto UPN y PP, pues están azuzando a determinados padres y madres para que sigan protestando y criticando este programa, que insisto, para Geroa es un programa excelente. Yo lo que sí puedo decir es que el programa Escola es un programa de coeducación con 4 columnas formativas, la cuarta o la última de ellas relacionada directamente con la educación afectivo-sexual, y que, bueno, que a nosotros desde luego nos parece, nosotros estamos convencidos de que esta cuarta columna de educación afectivo-sexual sigue las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de UNESCO, y que evidentemente se inició con un programa piloto, se han visto algunas cosillas que hay que cambiar, que hay que mejorar, porque todo programa es perfectible. En esto no tenemos ninguna duda, pero el programa globalmente es un programa basado en evidencia científica y basado en las recomendaciones pues, de las organizaciones internacionales tan serias y tan potentes como las que he mencionado, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, UNICEF, y por lo tanto nosotros desde luego vamos a seguir defendiendo el programa y también vamos a seguir defendiendo, yo creo que aquí en esta casa también lo he dicho, es verdad que algunas de las fichas se podían haber escrito un poquito mejor que lo que están, se modificarán y punto. Y si con el tiempo se demuestra que esas fichas pues hay que volver a cambiarlas el año que viene, pues se volverán a cambiar. Pero yo creo que Escolae como tal es un programa potente y desde luego es el mejor instrumento que tenemos hoy en día para avanzar en la coeducación y en la igualdad. Señor Buil, ¿qué ocurre entonces? Porque se plantea una educación sexual sana, como ha comentado en más de una ocasión su grupo, se pretende educar los colegios en igualdad de género, pero esto ha provocado y sigue provocando un revuelo muy, muy importante. ¿Qué sucede? Sucede que yo creo que los políticos nos hemos metido de por medio y la ciudadanía creo que debería escuchar bastante más a los profesionales que a los políticos en su opinión sobre Escolae. El programa Escolae tiene 4 ejes fundamentales. Uno de ellos es la educación afectivo-sexual, que evidentemente pretende mejorar la salud sexual de las futuras generaciones. No creo que haya ninguna duda al respecto. Yo ya lo comentaba en el anterior programa. Desde la experiencia que tengo como profesional en protección al menor, es muy importante que un niño sepa que es un juego, que es un abuso y que no se quede, como suele hacer el pederasta, metido dentro de un gran silencio, el abuso, que es como él le fuerza a tener un gran secreto. En todo caso, yo planteabais desde el principio, la educación corresponde a las familias o al gobierno. Ese es un debate muy interesante. Lo que yo creo que es muy importante también decir es que de los 16 colegios en los que se ha instalado el programa, no ha habido quejas, creo que más que en uno, de Villafranca. Y que los profesionales están respaldando y están viéndose respaldados por un programa que estructura lo que ya se venía haciendo de alguna manera y facilita poner las cuestiones más importantes sobre la mesa de cara a lo que ya hemos visto y lo que nos dicen los profesionales, mejorar la futura salud sexual, la igualdad, la coeducación en nuestras escuelas, algo fundamental con la que está cayendo. Pero se ha hecho bien, porque escuchábamos el lunes a la secretaria general del Partido Socialista, María Chivite, precisamente haciendo esas matizaciones, que no se ha hecho bien este planteamiento educativo, señor Jimeno. Bien, bueno, para el Partido Socialista yo discrepo del señor Buil. Yo creo que hay una convicción política de que trabajar la coeducación es importante y hay que tener una convicción. Nosotros lo podemos desarrollar por la ley de violencia de género, la ley de igualdad, la ley de educación sexual. Son todos leyes que el Partido Socialista ha trasladado y hay una base normativa que exige que un alumno tiene que tener un proyecto vital dentro de la diversidad, donde no se le condicione por cuestiones de género, donde sepa detectar la desigualdad, sepa eliminarla o combatirla y además reivindique el derecho a vivir en igualdad en la sociedad, en la cultura, en la religión en la que esté. Nosotros creemos que el alumnado tiene que saber esto, pero en todo caso es un tema que genera determinadas resistencias y por lo tanto, y lo que ha hecho el Departamento de Educación, a que le atropella la gestión, es hacerlo
mal, implantarlo de una manera absolutamente inadecuada, porque si la sociedad, como estamos viendo por determinados grupos, genera ciertas resistencias, lo que hay que hacer es consensuarlo, hablarlo, trabajar y no improvisar en la implantación del sistema. Quiero decir, los centros recibieron una notificación en junio de que serían un centro escolar, luego reciben en agosto con la chancleta la obligatoriedad, cuando ya habían hecho sus planes de formación, posteriormente tenemos una resolución, la 418, creo que es en agosto, que dice que es obligatorio, pero resulta que es obligatorio solo para los centros públicos, no es obligatorio para los centros de titularidad privada concertada, y a mí me llama la atención, a nosotros nos llama mucho la atención, que si la consejera Solana, que con formas absolutamente autocráticas, el que vaya de sobrado que se lo haga mirar, aquí nadie va por libre, quiero decir, eso no es tónico, eso intoxica, y entonces pues la consejera Solana ha ido a Holanda a vender el programa, la consejera Solana ha llevado el programa a un congreso que se llama Coeducación, el señor Martínez ha hecho mucho eco aquí en esta misma mesa, Coeducación y Violencia de Género, y luego lo expande a nivel europeo, lo expande y tal, y luego lo concreta, lo circunscribe, lo limita en el sistema educativo navarro, porque claro, lo de las fichas, ya lo hemos dicho nosotros aquí, una cosa es el diseño curricular, otra cosa es el desarrollo, y las fichas son simplemente recursos didácticos que un profesional puede utilizar o no, porque son recursos didácticos como otro cualquiera. Por lo tanto, la polémica no está en las fichas, la polémica está en determinadas conductas, en determinadas posiciones políticas y en determinada carcundia que podemos tener sobre este aspecto, pero vuelvo a repetir, y lo dijo María Chivite, la gestión del departamento del servicio de evaluación, calidad, formación e igualdad, es que se colapsa, es un servicio que se colapsa. El servicio de formación tiene una sección que es formación, que envía a los centros una oferta formativa que luego la cambia la sección de igualdad. O sea, es un servicio absolutamente colapsado y esto no ha ayudado en absoluto a que los derechos del alumnado se desarrollen de una forma absolutamente adecuada. Desde la óptica de Unión del Pueblo Navarro, ¿dónde reside precisamente la complejidad de este programa, la conveniencia o inconveniencia? ¿Cuál es el pilar fundamental del no de UPN, por ejemplo, a Escolae? Pues en la filosofía de Escolae. Básicamente es en la filosofía que está imbricada en todo el programa y en varias otras cosas que voy a tratar de explicar. En primer lugar, yo creo que hay que diferenciar el objetivo del modo de alcanzar el objetivo. Todos compartimos el objetivo, todos estamos de acuerdo en que hay que educar en igualdad, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer educación sexual también en las aulas, todos estamos de acuerdo en que nadie puede ser discriminado en las aulas por el hecho de tener una orientación sexual u otra, por tener un género o tener otro, por todo ese tipo de cosas estamos de acuerdo. A partir de aquí, eso no significa que cualquier medio para conseguir ese fin tengamos que estar de acuerdo. Y aquí lo que se está viendo es que Escolae, lo decía muy bien el señor Willy, el problema es que nos hemos metido los políticos exactamente, que este problema es político porque ustedes han hecho un programa político, porque no han hecho un programa para educar en igualdad, sino para adoctrinar en ideología de género. Y es algo que hemos visto mucho en el cuatripartito a lo largo de estos años, que disfrazan un fin que es loable con otro fin que no es loable. Ha pasado en la lengua, por ejemplo. Todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que potenciar el euskera. Sin embargo, todos rechazamos que el euskera tiene que ser una lengua de adoctrinamiento. Pero si dices que no quieres que la lengua se use como un elemento de adoctrinamiento, parece que en realidad estás en contra de que se use la lengua, y no es verdad. Y esto es lo que están haciendo con Escolae, que cuando decimos el programa no, parece que estamos en contra de la educación sexual en las aulas. No, estamos en contra de este programa. ¿Y por qué estamos? Ya acabo. Porque este programa, yo he leído varias frases en la comparecencia de hoy, está imbricado cosas como esta, por ejemplo, que el machismo viene del capitalismo. Oiga, eso lo piensan los comunistas como ustedes. Porque claro, al final lo que pasa es que en Venezuela, en China, en países como Cuba, perfectamente comunistas, la mujer vive muy bien, los homosexuales son respetados. Por tanto, ¿qué tiene que ver el capitalismo con la ideología de género? Segundo, dice otra de las cosas, no, es que los hombres no han evolucionado en, oiga, mire, parte de premisas como de creer que todos los hombres hemos nacido para hacer difícil la vida de las mujeres, y muchos hombres, la gran mayoría, estamos junto con las mujeres en la lucha por la igualdad y aborrecemos el maltrato a la mujer, aborrecemos las vejaciones a la mujer, repudiamos a los monstruos que han hecho lo que ha pasado a Laura esta semana. Y entonces hay cuestiones sobre todas estas, que luego hablaremos en más turnos, que son lo que va construyendo los pilares de un programa que es ideológico. Y aparte de eso, termino con lo que decía el portavoz del partido del PSN, es que encima se ha hecho mal, porque se ha hecho sin diálogo, se ha hecho sin escuchar a las familias, y cuando se dice educación sexual en casa o en las familias, en los dos
pero no de espaldas a las familias. Señor Will. Bueno, primero al señor Gimeno, que ha interpretado que yo quería decir que no hace falta convicción política para desarrollar este programa. Evidentemente que hace falta convicción política, y parece que la convicción política la tenemos todos los presentes, de que hay que educar en igualdad, en coeducación, en salud sexual. Yo, del señor Gimeno, con sus grandes críticas siempre al gobierno, no entiendo cómo el Partido Socialista no se plantea también contestar a la parte más conservadora de la derecha navarra cuando habla de ideología de género, por ejemplo. Vamos a ver, bueno, pero es que al Partido Socialista se le olvida, con su crítica al gobierno, responder de una forma directa y beligerante a quien nos dice que se está adoctrinando en base a una ideología de género. Vamos a ver, señor Sayas, el capitalismo es un sistema económico en el que se estructuran todas las desigualdades, como también se desestructuran en el comunismo y en otros tantos sistemas. ¿Y hay una ¿no critican el comunismo en relación con la ideología de género? Yo no soy especialmente pues en su partido comunista. Hay muchos que sí lo son. Bueno, no y sé, han defendido regímenes como el de Venezuela, que si algo es comunista. Me parece que lo último que dijo el secretario general de este partido es que no estaba tan de acuerdo con aquello. En todo caso, más allá de que usted me interrumpa, yo lo que quiero decir es que en todas las sociedades de clases se estructuran por diferencias, y en este caso hay una diferencia enorme entre mujeres y hombres que se configura en la brecha de género, que se configura en quién lleva el trabajo doméstico, que se configura en un montón de cuestiones, entre otras la violencia sexual, y que dan lugar a una reproducción del machismo en el sistema capitalista, como en otros sistemas. Pero no me puede usted negar que este es un sistema de clases y que la mujer tiene muchos menos privilegios que el hombre. Conceptos de esta naturaleza, y ahora sigo con usted, señor Martínez, ¿llegan realmente a los alumnos? Porque estamos centrando la mirada en otros regímenes fuera del más cercano, ¿no? O del que reina en nuestro entorno más próximo. ¿Creen que llega a los ciudadanos más jóvenes, a los alumnos, estos cuestionamientos, ¿no?, que suponen tanta diferencia entre partidos, señor Martínez? Pues yo creo que para nada. El programa Escolae comenzó con un programa piloto, creo que en 15 centros educativos, y he de decir, Miquel, que efectivamente el otro día leímos una carta de la directora del centro de Villafranca, creo que era, que mostraba su total acuerdo con el programa, y lo único que decía, y es algo muy importante y a tener en cuenta, y espero que el Departamento de Educación lo tendrá en cuenta, decía que es tanto trabajo el que da este programa, pues que se podían estar viendo afectadas otras asignaturas, otros programas. Creo que ella hacía referencia explícita a la música, por ejemplo. Es decir, pero no había una crítica al programa para nada, sino una crítica que, bueno, pues que es más, son más temas que hay que tratar. Pero todos los centros que hicieron el programa piloto, están encantados. Y hay centros públicos y centros concertados que se financian con dinero público. Y en este momento creo que el programa se ha extendido a 100 centros. La sensación es que el personal, es decir, las criaturas, los niños y niñas, los profesores y profesoras y también las familias están encantadas con el programa. Encantadas porque es un programa que ayuda a descubrirte, a descubrir tu cuerpo, a descubrir tus pensamientos, tus fantasías, tus deseos, tu sexualidad, a descubrir todo eso mismo en los demás y en las demás, y al respeto mutuo. Yo creo que eso es fundamental. Y claro, yo reconozco, y lo he reconocido, señor Sayas, es verdad que ha habido algunas cosas que se podían haber escrito mejor o peor, espero que no, en el programa Escolae. Nada comparable con las bárbaras acusaciones que hicieron ustedes contra la presidenta del Gobierno, que llegaron a decir que bajaría a los centros con juguetes eróticos para los niños. Y no se les ha caído la cara de vergüenza. No se les ha caído la cara de vergüenza, porque eso sí que es ir contra la coeducación, contra la educación, contra la democracia y contra el sentido común. Aunque la verdad es que viniendo de ustedes, pues tampoco me extraña tanto. El programa no es obligatorio porque no puede ser obligatorio por ley. El programa es obligatorio en los centros públicos y en los concertados que no quieran dar el programa Escolae tendrán que presentar ante el Departamento... Que retire la resolución. Tendrán que presentar ante el Departamento de Educación el programa que van a llevar adelante y, desde luego, si tiene el nivel exigido por el programa Escolae, será aprobado. Y si no, lo tendrán que volver a hacer. Pero ¿hay recursos suficientes o no? Que es lo que dice el Partido Socialista, que no hay suficientes recursos para poner en marcha o para avanzar en este camino.
varias cuestiones. El señor Will habla de que la ideología de género es un concepto que se ha inventado la derecha para ir contra este tipo de cuestiones. Que usted, a mí me extraña que usted al Partido Socialista le quiera dar lecciones de estas cosas. Le he hablado de la ley de violencia de género del 2004, le he hablado de la ley de igualdad, le he hablado de la ley de educación sexual del 2010. Si a mí me habla mucho, a los que no les habla son a los de la derecha. Bueno, pues yo le explico. Si usted, yo creo que tiene alguna duda. Yo creo que tiene alguna duda. No, es que yo las dudas las tengo con usted. ¿Alguna lección de defender la igualdad, señor Will? No, usted ninguna. Sí, claro. Es que yo no me estoy refiriendo a usted. Esto es un ajuste de expectativas. Me estoy refiriendo al Partido Socialista de Navarra. Mire, yo las expectativas con la derecha las tengo absolutamente ajustadas. Con que tengo que ajustarme a las expectativas es con ustedes, que como usted está viendo, el grupo franquicia del gobierno está diciendo que en los centros privados concertados no se va a aplicar el programa y usted no le dice ni anjo, y ustedes no han dicho nada, y ustedes están permitiendo que con la escuela pública, que creo que es la que ustedes defienden, haya manu militari, y con otro tipo de centros no la haya. Mire, el Partido Socialista estableció la LOMCE en el 90 y estableció un área que era educación para la salud. Esa hoja que ustedes sacan aquí, que sacó a la presidenta Barcos en la comisión, esa hoja pertenece al área de... Lo que pasa es que era un área transversal, pero luego hizo la LOE en el 2006 y habló de educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Y ese área se hizo en todos los centros, en los centros de titularidad pública y en los de titularidad concertada, y lo hizo el Partido Socialista. Lo que me extraña a mí, señor Will, es que usted le vaya a alegar cosas al Partido Socialista y ustedes básicamente no hagan absolutamente nada, que es lo que me extraña a mí con respecto al modelo educativo que desde luego nosotros aún no lo sabemos ni lo conocemos. Hombre, pues, se ha oído en esta mesa, decía el señor Martínez, que las familias están encantadas con el programa. Hombre, pues muchas familias están muy enfadadas con este programa, muchas. Muchas además, déjeme que acabe, muchas han salido a la calle. Muchos profesores y profesoras están en desacuerdo con este programa. Y es verdad que cuando hablábamos de que hay cosas que no están acertadas en el programa, es que no es una cuestión de matices, es que no es una cuestión de fichas, es que es de la ideología que imbrica el programa. Es la ideología que imbrica el programa, porque es lo que acabo de decir antes. Es un programa hecho con un supremacismo muy propio de Podemos, de partidos como Podemos. Déjeme que acabe ahora el argumento. Sí, que se lo voy a... ¿Mujeres sobre los hombres? No, que se lo voy a explicar, si me deja. De ese supremacismo que defiende de una visión de que parece que todos los hombres hemos nacido para hacer la vida más difícil a la mujer, de que toda la izquierda es sacrosanta moralmente y todo lo que no sea la izquierda es repugnante, que todos los que no compartamos este programa estamos contra la diversidad sexual, y es absolutamente aberrante todo eso, porque para empezar es falso. Y hoy, si usted hubiera estado en la comisión, no me da tiempo aquí, he leído muchísimas frases de muchísimas páginas de este programa que sustentan todo esto que estoy diciendo. Pero sobre todo, quiero decir una cosa. En primer lugar, ha faltado diálogo. Porque estas cuestiones creo que se deben abordar con diálogo. Y creo que, por ejemplo, con Unión del Pueblo Navarro, que es el principal partido del Parlamento de Navarra, que representa a 100.000 ciudadanos navarros, nadie del gobierno ha cogido un teléfono y ha dicho, estamos haciendo este programa, ¿cómo lo enfocamos? Y me parece que eso es una falta de diálogo para abordar esta cuestión. En segundo lugar, nadie ha hablado de juguetes eróticos, pero sí de juegos eróticos. Y claro, es muy discutible a qué edades se pueden hacer unos juegos eróticos. Y a mí me parece que hay edades en las aulas que no son para juegos eróticos, pero es discutible. Nosotros compartimos que no. Muchas familias creen que no. Y esas familias también tienen derecho a la educación de sus hijos. Porque fíjese, usted y yo podemos compartir lo que entendemos por la sexualidad. Pero hay gente que no piensa de la sexualidad lo mismo que pensamos usted y yo. Y es tan válida su visión de la sexualidad como la nuestra. Lo que no es válido es no defender la igualdad, lo que no es válido es lo que no es válido. Déjeme, eso no está en discusión. Sí, es que eso no es lo que está en discusión. Porque se está imponiendo un programa. De fuentes formales de información o de fuentes informales. Si me deja una frase solo más, acabo y luego me rebate. Sí se está cuestionando eso, porque no se está haciendo un programa desde la libertad, se está imponiendo un programa. Y por cierto, se está imponiendo de manera caótica, porque un día se dice que va a ser obligatorio, al día siguiente viene la presidenta y se dice que no es obligatorio, y acabo con una sola frase. Mire, cuando se habla de juegos eróticos y se compara con papás y mamás, como ha hecho la portavoz del gobierno, creo que flaco favor le hace precisamente porque si hay un juego que marca roles de género, es el de papás y mamás.
Vamos a ver, señor Sayas. Juegos eróticos es lo que hacen todos los niños y todas las niñas, y usted también los hizo, aunque quizás no se acuerde. Pues cuando se tocaba sus partes, cuando tocaba las partes de los otros niños y niñas que estaban jugando con usted, sin ninguna maldad ni ninguna mala intención, como juegos eróticos absolutamente naturales, de autodescubrimiento del propio cuerpo. Eso lo hacen todos los niños y todas las niñas, le guste a UPN o no. Y no solo lo hacen, sino que lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Y lo único... No estamos hablando de eso. ¿Cómo que no? Usted ha sacado el tema de los juegos eróticos. Sí, sí, yo estoy hablando de eso. Y ustedes se niegan a aceptar que a eso tan natural, tan normal, tan tranquilo, tan bonito, tan divertido, tan intrínsecamente unido al desarrollo psicosocial... Hay fichas muy desafortunadas y usted lo sabe. Señor Sayas, ¿puedo seguir? Adelante, al desarrollo señor psicosocial de los niños y de las niñas, pues unos les llamamos juegos eróticos y ustedes le llaman, pues no sé, aberraciones. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque ustedes, quizás usted no, aunque últimamente cuando lo oigo hablar también me parece que sí, pero ustedes como partido político, como personas, pues no sé, con determinada ideología, les aterroriza el sexo, les aterroriza la sexualidad, les aterroriza la normalidad del sexo en todas sus facetas. Y ya está, y no hay más, señor Sayas, y no hay más. Y también quiero decir una cosa, usted dice que muchas familias y muchos profesores, ¿cuántos? Porque claro, yo puedo decir que 2. Hombre, pues y dos han salido a pimas en contra de este programa, ¿puedo acabar? ¿Sí o no? ¿Puedo acabar? ¿Puedo Sí, acabar? Sí. ¿Y cuántas? ¿Cuántas son muchas? Pues, ¿Cuántos son muchos profesores? Es que ustedes están acostumbrados de inflar lo que a ustedes les parece y parece que en Navarra se está instaurando el apocalipsis y si así hubiera sido, también en terreno sexual, y si así hubiera sido en esa manifestación en la que no sé si usted estuvo, pero desde luego el presidente de su partido sí, y y la portavoz del Partido Popular también, en fin, pues hubiera sido una manifestación un poco más masiva y no lo fue tanto. Señal de que a la ciudadanía navarra el programa Skolae le preocupa muy poco. La preocupación está sobre todo en sus cabezas. Señor Buil, yo es que creo la educación que, afectivo-sexual, los miedos en torno a la educación en relación con el sexo les diferencia de forma notable. Parece difícil alcanzar el consenso en este sentido. El Partido Socialista, por ejemplo, plantea que el Gobierno es muy laxo, que tendría que ser en todos los centros, que no hay muchos recursos, en fin. ¿Qué va a pasar? Sobre todo, ¿quién gana y quién pierde con este debate, no? Yo creo sinceramente que es un debate muy forzado. Es un debate en el que prácticamente en los fundamentos básicos todos estamos de acuerdo, porque todos hemos firmado y votado por unanimidad un montón de leyes de igualdad, todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, en realidad, yo lo que veo es que es un juego partidista, es un juego en el que se intenta hacer campaña contra el gobierno, en este caso contra el cuatripartito, en este caso, sacando de quicio 4 fichas, centrándose en los problemas de gestión o de implantación que ha tenido el programa, pero en realidad, en el fondo, todos sabemos que es en la escuela donde vamos a poder corregir los problemas que está viviendo esta sociedad hoy en día y que tienen que ver con la violencia sexual, con la homofobia, con los problemas de pederastia, de abuso infantil, si es que todos estamos de acuerdo en esto. Yo creo que hasta el punto en el que ya a la oposición no le queda más que sacar pecho y decir, Podemos no me va a dar lecciones, el cuatripartito debería llamarnos para pedirnos permiso para poder hacer esto, porque representamos a 100.000. Bueno, pues es que es lo único que queda al final por escuchar. Fallos de procedimiento. Brevemente, señor Sayas. Hombre, a mí me resulta bastante extraño que fuerzas políticas como Podemos, que se llenan la boca hablando de diálogo, diga que dialogar es pedir permiso, ¿no? Usted no tiene que pedir permiso, usted tendrá en todo caso que pedir permiso al Parlamento, no en concreto a nuestro partido, sino, déjeme que acabe. Si usted tiene la fuerza suficiente en el Parlamento para sacar adelante un proyecto, una ley, usted tendrá el permiso de la Cámara, pero no obstante, cuando unas cuestiones que pueden ser sensibles se quieren dialogar y acordar y quieren que sean de consenso, es bueno buscar el diálogo. Eso no significa pedir permiso. Se lo digo porque son conceptos diferentes. Y yo me refería al del diálogo. En segundo lugar, es que no hablo de fichas concretas solamente. Estoy hablando, vuelvo al tema anterior, estamos hablando de lo que imbrica todos los conceptos de ideología de género de izquierda
que llevan este programa. Y la gente tiene derecho a no ser de izquierdas en este país. Que me deje, señor Will. La ideología de género es un concepto que se ha inventado la derecha. Pues es un concepto que cuando uno lee... Y del que Vox está haciendo bandera. Y señor Sayas, a mí me compare con Vox, que yo no tengo nada que ver. No puedo callarme, ya lo siento. Sí, pues se aguanta porque yo estoy en el uso de la palabra. Bueno, ya saben que estamos discutiendo, señores parlamentarios, no pierdan el tiempo. A mí lo que dice usted tampoco me gusta mucho, pero me tengo que aguantar. Señor Sayas, adelante. Mire, sí, es ideología de género y es de izquierdas. Y yo les recuerdo que hay gente que la gente tiene derecho a no ser de izquierdas en este país y a tener una opinión diferente de ustedes. Es que hay derecho, no sé si se enteran, porque yo entiendo que a ustedes lo de que se piense diferente de ustedes es una cosa que no conciben. Bueno, pues existe y además es un derecho. Bien. Entonces, cuando se dice antes que las familias, es que si me van a dejar, es que mire, este tema es lo suficientemente complicado. Y manipulando un concepto que no significa más que machismo. Bueno, como solo quiere hablar la izquierda, pues nada, no hablaré. Porque claro, si soy una persona contra tres y encima no me dejan acabar un solo argumento, pues es muy complicado que pueda explicar. Concluye ya, señor Sayas. Sí, es que ya realmente casi no sé lo que voy a decir, pero voy a decir. Quiero decir, en primer lugar, que tenemos derecho a no pensar como ustedes. En segundo lugar, que la escuela y la familia no son términos incompatibles, sino que en los dos sitios hay que educar, ¿vale? Y hay cosas que forman parte de la escuela y que la escuela tiene que llegar allí donde no llegan las familias, porque hay familias que educan mal, y hay familias que no educan en igualdad, y hay familias que no dan información sexual, y por tanto tiene que estar la escuela para que todo el mundo tenga información en igualdad, todo el mundo tenga información sobre sanidad sexual, sobre libertad sexual, etc. Pero hay cosas que son de la familia y que la sexualidad, como usted y yo la podemos entender, hay gente que, por ejemplo, por su religiosidad, la entiende de una manera diferente. Y tiene el mismo derecho a entender la sexualidad de una manera que usted y yo a entenderla de otra. Y ahí la escuela no puede suplir el papel de las familias, salvo que esté a una cuestión de igualdad o de seguridad pública y sanitaria. Tenemos que ir avanzando y concluyendo ya, pero señor Martínez, ahí introduce también el señor Sayas un concepto que es la moralidad o la religiosidad. No, pero yo estoy de acuerdo con el señor Sayas cuando dice que la familia y la escuela no son incompatibles, es que no lo son, pero desde luego la escuela tiene el deber político, legal, moral, de enseñar evidencias científicas. Y luego, sobre esas evidencias científicas, las familias podrán enseñar a sus hijos e hijas lo que quieran. Pasa lo mismo con quienes niegan la evolución como teoría de la evolución de las personas y de los animales. Hay quien piensa que Dios creó el mundo y que la evolución es falsa, pero la escuela está obligada, porque es un dato científico, a hablar de la evolución. Y luego en casa ya te dirán si eso es verdad o si es mentira, e incluso quienes son inteligentes, como son las religiones, a adaptar sus creencias a lo que la ciencia va diciendo. Pasa lo mismo con si la Tierra es redonda o plana. Hoy en día hay sociedades que defienden que la Tierra es plana. Sin embargo, la escuela está obligada a decir que la Tierra es redonda porque es un dato científico. ¿Qué pasa con el cambio climático? Hay personas, grupos que niegan la realidad del cambio climático, pero la escuela está obligada a enseñar que el cambio climático es una realidad y que el futuro del planeta depende de lo que hagamos nosotros. Y luego en casa le podrán enseñar lo que quieran. Y lo mismo pasa con la sexualidad. En este terreno, lo mismo pasa con la sexualidad. Científico... El rigor científico está claro, está recogido en los documentos, insisto, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO y de la UNICEF, y sobre eso luego las familias podrán decir lo que quieran. Hoy en día la escuela está obligada a decir que la homosexualidad no es una enfermedad, pero luego las familias son libres de marear a sus hijos e hijas diciéndoles que sí, o que los hombres y las mujeres somos iguales, y luego las familias tendrán, no sé si derecho o no, pero por lo menos la capacidad de decir que eso es mentira, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, la educación tiene unos mínimos obligatorios para todos y todas. Muy brevemente, señor Jiménez, y concluimos el debate. Simplemente, que las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud hablan de fuentes de información formales y fuentes de información informales. Y las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud hablan de la introducción de programas de forma absolutamente temprana para trabajar ese tipo de cuestiones, que además tienen que hacerlo de forma conjugada
con las familias, porque la familia fundamentalmente es la que más va a influir en el tema de las relaciones personales y en este caso de las relaciones sexuales, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, es un ámbito que tiene mucha ascendencia del ámbito familiar. Desde luego, si la familia no educa en esos aspectos, tendrá más preponderancia el sistema educativo, pero son cuestiones que están ahí, absolutamente claras, diseñadas y diametralmente especificadas. O sea que no hay ningún tipo de cuestión en contra y se podría ver las cosas de una forma más aséptica. Dejamos aquí este tema que desde luego no es precisamente aséptico ni exento de matices, sino que tiene tantas aristas y miradas, seguramente como familias hay en Navarra. Programa Escolae que traemos hoy de nuevo a la Muga. Hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otro tema que desgraciadamente está de máxima actualidad, la prisión permanente revisable. Hoy se ha aludido a ella tras el conocimiento de una nueva muerte de una mujer, como todos sabemos, de Laura, que a sus 26 años perdía la vida a manos de una persona, de un asesino en Huelva. Conviene mantener la prisión revisable, permanente revisable, suprimirla, mantenerla a favor o en contra. Hay que endurecer la ley para evitar sucesos de esta naturaleza. Lo vemos después de una pausa. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.